Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Antonio Gramsci. A continuación, le doy la cordial bienvenida a la abogada, comunicadora social y candidata a la Secretaría General, a la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana, Melissa Zambrano. Preguntándote primero, ¿cómo recibiste esta nominación para la nueva directiva de la organización política más importante que ha tenido el Ecuador en los últimos 20 años? Bienvenida. Te decía que muchísimas gracias, Fran, por invitarme a un espacio tan querido para mí como es tu gran programa. Es realmente un ejemplo a seguir en todo lo que hacemos la comunicación social, específicamente la comunicación digital, que como siempre lo digo, es esa alternativa frente a los medios hegemónicos que no siempre nos informan como debe de ser y no aplican lo que nos han enseñado en las aulas a quienes hemos estudiado y ejercido en tan noble profesión. ¿Cómo lo recibí, Fran? Realmente con mucha alegría. La responsabilidad es muy grande y siempre hemos estado del lado militante, de ese lado en el que el corazón nos suena con mucha más fuerza al sentirnos identificados con un proyecto político tan noble y a su vez tan grande. El número uno, la fuerza política más grande del Ecuador, como es la Revolución Ciudadana. Yo lo he dicho en las entrevistas que he tenido desde mi nominación, es un orgullo representar a la esencia de la militancia de la Revolución Ciudadana. Represento a los años de trayectoria, represento a esa gente que cada vez y cuando sale a las calles en una campaña electoral con las banderas. Pero además es una militancia permanente frente a un gobierno opresor que nos ha dado durante 8 años, 8 largos años y 3 gobiernos consecutivos, no solamente una tenaz persecución, sino una vida, una calidad de vida deplorable, una calidad de vida indigna. Y hacerle frente a través de una militancia permanente, para mí es un completo orgullo. Así que, ¿cómo tomé finalmente la denominación? Pues con orgullo, con mucha seriedad, con mucho compromiso, pero también a su vez con mucha responsabilidad. Hemos visto algunas imágenes, la llegada, por ejemplo, de Gabriela Rivadeneira, que presidirá a la Revolución Ciudadana. Ya la vimos también con unas imágenes junto a Luisa González y de fondo el, el póster de el presidente Rafael Correa, donde dice: la unidad es el camino para la transformación. Nos vemos en Manta. Hemos escuchado también al presidente Rafael Correa hablar de si fue unidad o convergencia. Al final del día, ¿qué mismo fue? Una lista única, una convergencia, no se presentaron otras listas, se estaba hablando de una posibilidad de que vayan esa especie de quizás tercera vía dentro de la propia Revolución Ciudadana. Coméntanos cómo fue esto. Que ya existían dentro de la revolución. No ha sido una denominación a dedo, no ha sido como quizás la oposición lo intenta posicionar. Mira, yo ratifico lo que he venido diciendo. La oposición busca precisamente eso y nosotros como militantes no podemos darle espacio a que nos debilite. Nos intentan poner sobre la mesa la idea de que es una división, que es puesto a dedo, que es una dictadura, entre otros. La Revolución Ciudadana, Frank, es el partido político más democrático de la historia del país. Nosotros tenemos actividades como la convención, nosotros tenemos actividades donde es la ciudadanía, el pueblo militante que siente agrado con la revolución ciudadana, quien pueda elegir a sus gobernantes. Si bien tenemos expertos, politólogos, gente que por jerarquía y por experiencia conoce un poco más del
interior de la Revolución Ciudadana, no podemos desmerecer que la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por tener actividades públicas que exponen la integración militante. Desde que tenemos reuniones semanales, mensuales, actividades periódicas, desde ahí ya se cae la tesis de que no somos democráticos. O dígame usted, Fran, o díganme ustedes a través de las redes sociales, ¿qué otro partido político tiene actividades como las nuestras? ¿A qué otra convención son convocados los militantes? ¿O qué otros militantes pueden acceder a una APP donde pueden subir sus inquietudes, donde pueden ser parte de los 6 ejes temáticos que vamos a tratar el día sábado previo a la convención? Les pido que me respondan. ¿Qué otro partido político le da la facultad al militante de poder ser parte de cada eje, de poder votar a través de un app? Entonces, ¿por qué a nosotros se nos exige democracia cuando ningún otro partido en el Ecuador lo hace? La lista que fue lanzada a través de las cuentas oficiales, a través también del X del Mashi Rafael Correa, es la que presentamos ante el Consejo Nacional Electoral, órgano electoral que va a ser también partícipe el día domingo de la convención. O sea, converge 3 fuerzas, tres precandidaturas que respondían al Rafael Correa, expresidente y presidente vitalicio, a Luisa González, que ha sido nuestra dirigente, eh, que realmente es de sacársele el sombrero, yo lo decía anteriormente, que se ha enfrentado a poderes políticos, económicos, mediáticos, o sea, y todas estas fuerzas fueron las que se convergieron para hacer una lista única que facilite al votante el día domingo, pues ya ir a una actividad democrática y finalmente es una fiesta democrática donde yo no creo que a alguien le quede duda de la lealtad de Gabriela Rivadeneira, de la lealtad del vicepresidente y de mi lealtad que es de conocimiento público que he venido militando más de la mitad de mi vida. Entonces, obviamente tenemos que subsanar muchas cosas, se ha identificado, yo como militante y como representante de los militantes, no puedo ser cegada ante los errores que quizás sí se ha cometido y que se van a seguir cometiendo, porque somos seres humanos que todos los días queremos mejorar. Pero finalmente creo que esa es la misión de Gabriela junto a su equipo de aminorar los errores y por supuesto subsanar los ya existentes un día después de la convención. Yo me comprometo con la militancia a luchar por ya no tener infiltrados en nuestras filas ni tener traidores dentro de nuestro buró. ¿Podrían ser parte de esos errores, Estrada? ¿Podrían ser parte de esos errores algunos que han sido cuestionados? Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, ¿podrían ser ellos esos errores que en el camino pueden seguir siendo subsanados? Mira, yo lo que le pido a la militancia, Frank, y lo que le pido también a quienes me den el espacio de comunicar, es darme un tiempo al menos para sentarme en la primera sesión de buró y analizar todas estas problemáticas que la militancia ha determinado. Yo no puedo ser juez y parte, no puedo ponerme de un lugar y otro sin antes no sentarme junto a la presidenta, al vicepresidente, junto a nuestro buró, junto al presidente Rafael Correa para saber qué postura vamos a tener como buró. Sería muy irresponsable de mi parte expresar algo que no he llegado a un acuerdo o quizás a ver qué vamos a hacer. Entonces, yo creería que tu pregunta en este momento no es que no puedo responderla, pero no creo prudente comenzar un desafío como estos sin antes al menos tener la primera reunión del buró. Ahora, Y Jaime dentro, Estrada, yo no puedo decir lo contrario. Jaime Estrada ha sido un asambleísta que ha dado cara a muchas problemáticas que personalmente no considero que está haciendo un mal rol, pero tiene que evaluarlo el buró y de eso precisamente se trata, de la responsabilidad de poder emitir un criterio acorde a lo que el buró y la militancia diga. una decisión que seguramente van a seguir tomando en consideración el 17 y 18 de enero. ¿Cómo van a ser estas mesas? Tengo entendido que va a haber un trabajo en conjunto de la militancia para precisamente subsanar todas estas cuestiones problemáticas que
Quizás no he visto otro partido político o movimiento político donde el debate sea tan a profundidad. Siempre le piden a la Revolución Ciudadana autocrítica, crítica, y Así es. yo no le veo al Partido Social Cristiano hacer esto, no le veo a ADN hacer esto. Lo que sí le he visto a ADN es pintar el Coliseo de Calderón, pero sin los permisos del municipio, violando la Y ley. a nosotros sí se nos critica por lo que hacemos y a ellos no Exacto, por lo que no hacen. exacto. Es Entonces, irónico. sí, es ya hasta paradójico, pero bueno, es el nuevo Ecuador, le llaman. ¿Cómo va a ser este trabajo 17 y 18 de enero? ¿Qué nomás se va a abordar? Claro, de manera general para no profundizar, porque el tiempo también nuestros cibernautas vayan a decir, se nos van a adelantar, pero coméntanos, ¿qué nomás se va a abordar? Tienes unos lindos cibernautas, unos lindos seguidores. Yo soy fan también de En Retrospectiva y le guardo mucho cariño porque hicimos un gran trabajo en épocas de la pandemia. Comunicábamos a la gente con mucho cariño y dábamos un punto de vista excepcional. Así que aquí se van a mantener mientras culminemos la entrevista. Bueno, ¿cuál es el trabajo? El 16, perdón, el 17, sábado 17, va a ser la mesa de ejes técnicos, es decir, desde el domingo hasta el miércoles pasado, cualquier militante que tuviera acceso a la aplicación de RC5, mira qué tan inclusivos y qué tan democráticos somos. Era cuestión de descargarse una aplicación y ser parte. Ellos podían subir dentro de cada eje tiene un tema determinado, alguna recomendación, un impulso, una propuesta, y precisamente esos temas son los que van a ser tratados en 6 mesas distribuidas en cada subtema, ya sea en lo político, en lo territorial, etcétera. Entonces, esos temas son los que se van a tratar con delegados de autoridades que son ya electas por nuestro partido y ya sean asambleístas, alcaldes, asambleístas suplentes, concejales, cada uno ha llevado representantes. Entonces esperamos que en cada mesa haya 100 representantes, es decir, más o menos vamos a tener 620 personas activos ese día sábado en Manta. Y bueno, esta comisión que ha sido la encargada precisamente de la convención que se dará a cabo estos 2 días, gente como por ejemplo Juan José Peña, que es nuestro director provincial en Manabí, Ricardo Patiño, Jimena Andrade, Pepe Zurita, entre otros. Entonces ellos son los que han estado encargados de esta parte. Queremos que la gente y la militancia se sienta integrado, haga parte también de los ejes temáticos, mientras el domingo 18 de enero se va a llevar la fiesta democrática de la Revolución Ciudadana en el Coliseo Lorgio Pinargote, que es una obra, dicho sea de paso, de la Revolución Ciudadana, y esperamos que se cumpla todo el aforo, que son de aproximadamente 8.000 personas. Yo creo, personalmente lo decían antes, que el Coliseo se va a quedar pequeño. Nosotros tuvimos hace 2 años en Puerto Viejo, capital manabita, la convención que posicionó a Luisa González hace un poco más de 2 años, y créeme que hubo gente que se quedó afuera y el aforo creería yo que fue superior al que ahora estamos desarrollando este evento. Pero bueno, desde las 10 de la mañana esperamos a toda la militancia en el Coliseo Lorgio Pinargote hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener presencia de todas nuestras autoridades, nuestros militantes, por supuesto de los representantes del órgano electoral que van a ser testigos de toda la fiesta democrática y por supuesto todos los lineamientos según el Código de la Democracia y nuestros códigos internos que precisamente buscan que esta fiesta se lleve a cabo con total normalidad y por supuesto elegir los mejores representantes que están ahora en el Buró Nacional, como es liderado por Gabriela Rivadeneira. Pero ¿qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a tener la intervención de la presidenta Gabriela Rivadeneira. Por supuesto, va a estar nuestra querida presidenta Luisa González, quien se retira de la presidencia, pero que continúa siendo parte del buró a través de la comisión del órgano internacional.
ella va a ser representante de aquello. Vamos a tener también, obviamente, a Jaime Estrada, nuestro asambleísta, que está siendo anfitrión en Manta de esta linda convención. Y vamos a tener la presentación del nuevo buró, así como la parte artística que vamos a tener a Marisol y al grupo Pueblo Nuevo. Así que va a ser toda una fiesta donde vamos a celebrar ser la primera fuerza política del Ecuador sin lugar a dudas. Ahí la votación, ¿cuántos militantes van a ser los que van a votar para elegir ya a la lista? Inscritos a través de el app tenemos 14.500 militantes. Sabemos que no todos van a estar de forma presencial porque tenemos militantes en todo el mundo, Europa, Estados Unidos, tenemos en Sudamérica, pero 14.500 militantes van a estar habilitados para votar, para registrar su voto el día 18 de enero. Y una de las preguntas que siempre son de cajón, así como el encebollado no sabe bien sin cebollas, ¿el correísmo podría funcionar sin Correa? Es imposible. El correísmo, como su misma palabra lo dice, se deriva de Rafael Correa. Quien diga que el correísmo funciona sin Rafael Correa, que vaya y se postule por otro partido político a ver cómo le dan los números. Al menos en Manabí, que es la realidad que yo más conozco, desde el momento que tiene en su fondo el rostro de Rafael Correa, es un voto de agradecimiento, es un voto de gratitud. Y sé que esa lógica funciona a nivel nacional. Yo creo que quienes conformamos el buró actualmente somos conscientes que nosotros nos debemos al ciudadano, nos debemos a nuestra militancia, con miras a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, incluso quienes no son afín a nosotros, pero que nos ven como esa alternativa de oposición ante un gobierno indolente como el de Noboa, como el que fue de Moreno y como el que continuó siendo con Guillermo Lazo. Yo creo que no hay que ser correísta o revolucionario para identificar cuál era el país cuando Rafael Correa gobernaba y la realidad desde que él dejó el poder. Ya no tiene valía, no tiene validez decir que la culpa es de Correa. La culpa es de la ineptitud, de la insensibilidad y definitivamente de la inhumanidad. Así que correísmo sin Correa es como encebollado sin cebolla ni chifle. O pan, dependiendo la localidad, ¿no? Hay algunos que le ponen hasta tostado, no sé, bueno, es una de las características que tiene nuestro O país. bolón sin queso y chicharrón en Eh, Manabí. también No, no, dependiendo. eso, decir, mira, solamente repetir algo así, yo creo que alguien que se identifique con esa tesis definitivamente no creo que tenga mucha cabida en la Revolución Ciudadana. Es innegable que si Rafael Correa no está aquí y no ha ganado elecciones, es porque no lo han dejado, porque la persecución ha sido tan atroz que tuvieron que sentenciarlo con influjo psíquico y continuar haciéndole cualquier artimaña legal para que no regrese. Yo, sin minimizar a Luisa González, realmente rompió el techo histórico de votación, pero Rafael Correa viene y no necesita siquiera hacer campaña. Él va a ganar en una vuelta y va a gobernar mejor de lo que lo hizo en su primera vez. Y lo más probable es que en los próximos años las Cortes Internacionales ya den su dictamen y el presidente Correa pueda volver al país. Tocaría esperar nada más. Tenía entendido que ya en este año podríamos tener esos dictámenes. Bueno, no me adelanto porque es una Sí, posibilidad. no vaya a ser que la oposición sepa algo así y lo declaren culpable de cualquier multa de tránsito para impedir venir al país. Así que sigan temblando. Ellos saben, y yo estoy consciente que ellos saben que Rafael Correa puso, y no lo digo yo, lo dicen los números y los porcentajes de seguridad, de empleo, de educación. A ver, no hay que ser correísta para identificar la realidad durante 10 años que gobernó Rafael Correa. Así que, bueno, lo que se busca es el bien común, el desarrollo de los ciudadanos, de un pueblo que es merecedor de un país digno.
soberano de empleo, de seguridad. Así que identificar la realidad de Rafael Correa cuando fue presidente, yo creo que hay que ser ciego para no verla. Y dentro de los retos y desafíos podría estar esa línea política e ideológica, y me refiero a, por ejemplo, respaldar lo que se ha hecho a través de la Revolución Ciudadana y también denunciar lo que ha pasado en estos últimos años. Recuerdo que en la última elección, que fue por lo menos dudosa la Así es. victoria de Daniel Noboa, porque prácticamente es imposible que Luisa González no haya subido ni siquiera un punto porcentual con referencia a la primera vuelta electoral. Se mantuvo en el 44%, no subió más allá de, fueron décimas lo que subió en la segunda vuelta, pero podría ser esa una de las líneas de que se ajuste, por ejemplo, a denunciar las irregularidades que hubo en la segunda vuelta electoral, quizás un fraude. Podría ser esa también uno de los retos y desafíos para que todos se alineen a denunciar algo que era más que evidente. Yo no sé, creo que hasta el más, hasta el más optimista, novoísta, no habría llegado a pensar que Luisa González no iba a subir ni siquiera un punto y Novoa sí iba a subir todos los puntos demás que estaban en disputa. O sea, matemáticamente ellos saben que es imposible. No hay explicación para 1 millón de votos de diferencia. Pero Exacto. yo creo que ese tema no lo decimos nosotros, está sustentado con los veedores internacionales. Y fue lo que siempre dijo Rafael Correa, que quizás incluso muchos militantes o autoridades sí se equivocaron al proclamar tan rápido un resultado. Pero mira, más allá de eso, Fran, y quienes nos siguen, se trata precisamente de aprender de nuestros errores que existieron, existen y seguirán existiendo, pero que esperamos que sean en menor porcentaje. Y ese es el verdadero reto. Esa es la verdadera misión del nuevo buró, reconstruirnos, reconciliarnos, pero también fortalecernos en unión y ya no pensar en quien nos cae bien o mal, porque personalmente puedo tener mucho desagrado con ciertas personas, pero yo creo que el bien común, el compromiso en un proyecto político que le va a dar frente en las próximas elecciones al actual gobierno, que le está dando frente a un gobierno lleno de corrupción, un gobierno lleno de ineptitud, de injusticia y de poder mal direccionado, yo creo que nos necesita más fuertes que nunca. Así que el caso que tú pones, como muchos otros más que pudiéramos seguir enumerando, yo creo que hay que tomar una postura muy firme, pero sobre todo aprender de los errores para no volver a cometerlos. Dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana, ¿cuáles son las expectativas que para ti, como abogada, como comunicadora social, como asambleísta alterna, vas a trasladar hacia la militancia y hacia la interna? ¿Cuáles son las expectativas que te ha generado esta postulación? Las expectativas son inmensas porque, insisto, he sido alguien que ha militado durante muchos años y esa cercanía con la militancia me ha podido dar a conocer las necesidades, las urgencias, sus pedidos constantes, sus inquietudes, el sentir, querer verse más incluidos dentro de las decisiones del partido. Creo que mi misión y una de las principales es saberlos representar con dignidad, con altivez, con transparencia, con verdad, con representatividad. Y ese es uno de los grandes retos. Quiero personalmente yo que los militantes sientan en mí a alguien que los representa en decisiones, pero que finalmente está tomando las decisiones de ellos en cuenta para hacer ese puente entre la militancia y el buró para tener un mejor partido más estructurado, más inclusivo, más direccionado hacia donde todos queremos llegar. Eso quiere decir que estarás más en Quito, junto a la militancia y desde aquí ir coordinando, o será desde algunas otras localidades, porque sabemos que también van rotando, ¿no?
Sí, yo no creo que haya, si hablamos geográficamente, no creo que haya un punto determinado. Yo creo que tenemos que estar donde la urgencia nos necesite, donde la militancia lo requiera. Y mira, Manabí también es una provincia muy correísta. Acuérdate que somos el bastión de la Revolución Ciudadana y no podemos confiarnos de que venga algún otro poder a querer quitarnos el título de bastión. Así que hay que fortalecernos. Tenemos las elecciones seccionales en la mira. La actual administración ya lleva 2 periodos, así que es un verdadero reto y un compromiso continuar teniendo estas autoridades que finalmente nos sirven para poder hacer un trabajo técnico, así como lo hace la Revolución Ciudadana. Como trabajan nuestras autoridades, es como trabaja la Revolución Ciudadana. Y finalmente, y más allá de lo partidista, es mejorar la vida a través de acciones que dignifiquen a la gente. Porque si se lo dejamos en manos del gobierno, Fran, con una línea de gobierno, entonces tendremos un gobierno nacional establecido en territorio como un gobierno provincial que ya sabemos cómo gobierna. Y no podemos, indistintamente de ser de la línea de la Revolución Ciudadana, no podemos darle espacio a que gobiernen como ellos están acostumbrados, con insensibilidad, inhumanidad, etcétera. Así que va a ser todo un reto no estar plenamente en Quito, capital del Ecuador. Estar en Quito, pero también estar en Manabí, estar en Machala, estar en el Oriente, estar en Galápagos. O sea, esa es la otra de las misiones que te he nombrado en el desarrollo de la actual entrevista, pero estar donde nos requieran y sobre todo reconciliar los lazos militantes que tan urgentes se nos hace. Antes de finalizar con esta primera parte, ¿cuál sería la verdad monumental que va a ser expuesta en la Convención de la Revolución Ciudadana, tomando en consideración que es el partido, la organización política más importante que ha tenido el país durante estos 20 años? ¿Perdón? ¿Cuál sería la verdad monumental que se va a Ya. exponer en ese momento de la convención del partido más importante que ha tenido el Ecuador en estos últimos 20 años? Precisamente eso, sentí que se entrecortó entre la pregunta. Precisamente eso, la gran verdad, que somos la primer fuerza política del Ecuador, la más democrática, la más organizada y que como toda familia podemos tener desencuentros. Pero lo que nos une es las ganas de estructurar un partido que sea sostenido con gobierno, con desgobierno, con persecución, con acusaciones, con desprestigio. Y de sostener aquello realmente es un honor. Decir que podemos reunir, aglutinar a miles de militantes de la Revolución Ciudadana en un solo lugar, que en este caso va a ser Manta, yo creo que va a ser referente para toda la política nacional. La Revolución Ciudadana está más fortalecida que siempre. Así que a no dudar, a temer, a no amilanarse, a no entristecerse, porque la nueva era de la Revolución Ciudadana apenas está por empezar. Han sido las apreciaciones de Melisa Zambrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana, abogada, comunicadora social y asambleísta alterna. En esta primera parte, vamos a la segunda parte. Continuamos junto a Melisa Zambrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana, abogada, comunicadora social y asambleísta alterna de la RC, preguntándote en esta ocasión sobre la actual coyuntura. Y en este caso, hablando de que una asambleísta de ADN, Torres, se la vio en unas fotografías junto a la novia de alias Marino. Además, el colega Andrés Durán ha manifestado que ella ha estado involucrada no desde ahora, sino desde antes con el crimen organizado, mencionando las 22 toneladas que fueron halladas en una hacienda de la costa. ¿Qué decir al respecto de lo que se está viviendo en el nuevo Ecuador de Noboa? Bueno, realmente en la vida personal de los políticos yo nunca voy a estar de acuerdo con involucrarnos. Yo creo que
Todos tenemos nuestra vida personal que debería de ser respetada. Pero en el caso del asambleísta queda mucho que desear al momento de que dice no conocer con quien está en un video, ni siquiera una foto, en un video en España. En el contexto de lo que ocurre en el país, yo lo veo como sumamente grave. Creo que la aclaración oscureció profundamente y más allá de aquello y del caso en precisión que nombras, yo sí me siento preocupada de todo lo que acarrea el narcotráfico en nuestro país, de todo lo que se está descubriendo, pero además de aquello, de cómo se ha incrustado en el poder político, cómo se ha incrustado en el propio gobierno. Y no lo digo yo porque no quisiera lanzar alguna acusación a la ligera, pero las investigaciones dan aquello, como alguien con el antecedente penal y con el seguimiento policial que le estaban dando al asesinado en Isla Trinitaria, podía ser, por ejemplo, contratista del Estado. ¿Qué explicación le damos a la gente que paga sus impuestos, que está al día con todas sus actividades frente a los impuestos que cobra el Estado? Que ese recurso y que ese dinero se vaya destinado a lo que está acabando con la tranquilidad y la paz de los ecuatorianos. Es una incoherencia y yo creo que desde ahí surge, indistintamente de la vida personal de cada quien, la gran problemática que está acabando con la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Estamos en un contexto muy violento. Ecuador es uno de los 10 países más peligrosos del mundo, el sexto, según la revista Forbes. Se ha mencionado que Ecuador no es un país productor de cocaína, pero sí es el principal distribuidor de coca a nivel mundial. Más del 70% de la droga sale desde Ecuador. Desde el Pacífico es alrededor del 95%, a duras penas el 5% sale desde el Mar Caribe. ¿Qué nos quiere decir esto? El nuevo Ecuador de Noboa ha fracasado en su lucha para combatir al narcotráfico. Definitivamente, yo creo que las investigaciones en un país con justicia real, con justicia que realmente garantice un buen vivir, que tenga a los culpables en la cárcel y a los inocentes en las calles, en cualquier realidad sería lo ideal que así fuera. Pero en este país la justicia deja tanto que desear y la persecución se ha normalizado. Gente como el alcalde Aquiles Álvarez, que tiene que enfrentar incluso el día de Nochebuena a la mal llamada justicia. Entonces no estamos poniendo las cosas donde corresponden, donde tenemos a un ex vicepresidente que nunca le han permitido ser ex vicepresidente, expresidente como Rafael Correa, porque ha tenido que enfrentarse a centenares de juicios penales, políticos, civiles y de todos los índoles, y donde los reales delincuentes están en las calles, comparten calle con nosotros, comparten espacio dentro de cualquier lugar con nosotros. Y mira, hay jueces que incluso los dejan en libertad con una celeridad y facilidad increíble. Realmente creo que Ecuador está sediento de justicia y los políticos es lo que primero quieren tener en sus manos. Estamos también con una de las últimas noticias que ha sido que ya va a llevarse a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. ¿Qué opinión te merece todo lo que ha estado en torno a ello? La esposa de él, que ha sido la defensora de, de un narcotraficante y que, según lo que había señalado un ex juez anticorrupción, habría recibido presiones para que se incida en su sentencia. ¿Qué nos deja ver esto? Que el crimen organizado, el narco, está inmiscuido en algunas de las esferas del Estado. Yo creería que es evidente. Yo creería
La gran problemática de este país es que el narcotráfico se ha infiltrado en las altas esferas de poder, se ha infiltrado en la justicia que debería de garantizarnos vivir bien a todos los ecuatorianos. No merecemos seguir viviendo como merecemos, como vivimos, perdón. No merecemos tener a autoridades como un fiscal, un presidente del Consejo de la Judicatura, un defensor público o cualquier otra dignidad que requiera de accionar en pro del beneficio de los ecuatorianos, de quienes le hacemos frente a la vida. Yo antes decía en una entrevista, en Ecuador no se vive, se sobrevive. Y salir de las puertas de nuestra casa ya es todo un reto. Trabajar es todo un reto. Dejar a nuestros hijos en la puerta de su escuela es un reto. Cuando nuestros padres se van de casa, queda el pálpito de saber si regresan o no. Si decidimos tener un emprendimiento, tenemos que dosificar la fe en cada una de las aristas de inversión, de ganancia, etcétera, porque le tememos a la extorsión. Tenemos familias divididas por pobreza y por falta de oportunidades que han tenido que irse a otro país, no por decisión, no porque quieran conocer la Torre Eiffel ni porque quieran conocer la Estatua de la Libertad, sino porque han sido expulsados de su propia patria por falta de empleo, por inseguridad, por desesperanza, por falta de oportunidades. ¿Cuántos profesionales no están en su tierra ejerciendo porque aquí no hay una plaza de empleo? ¿Cuántos más necesitamos tener recién graduados para darles un espacio para que puedan ser útiles y no se nos fugue tanto conocimiento? La, la violencia en el país ha estado desmedida, el narcotráfico sigue a flor de piel, pero yo te pregunto, ¿es casualidad que, por ejemplo, Novoa Trading le hayan incautado, le hayan encontrado en 2020, 2022 y 2024 cerca de 600 kilos de cocaína? Es, es coincidencia que a la ministra, que a la cuñada del ministro de Agricultura, Danilo Palacios, de Daniel Noboa, le hayan encontrado con 3 toneladas en junio del 2024, que tenía como destino Rusia con un valor aproximado de 254 millones de dólares. Es coincidencia que a María Beatriz Moreno, expresidenta de ADN, la fiscalía, no lo digo yo, la fiscalía le haya acusado de narcotráfico, y así podría seguir hablando, ¿no? De la asambleísta Torres en esa fiesta en Madrid con la novia de alias Marinos. ¿Es coincidencia todo esto o podría ser fruto de la causalidad o de un modus operandi? Y no te olvides de las hectáreas de Jenny Ramírez. Yo creo que no podría ser una acusación directa, pero sin temor a equivocarme, parecería que todo lo que se hace en gran escala, como actos de corrupción, narcotráfico, coincida con que esté involucrado gente que es parte del gobierno de Noboa. Si vemos un caso de testaferrismo, como fue el caso de Santa Elena, e inocentemente está involucrada también la ministra de Gobierno y a su vez su madre, y a su vez la empleada doméstica, y a su vez la hija de la empleada doméstica, que es quien compra sin tener una actividad económica millones de dólares y miles de hectáreas en Ecuador. Entonces, si nos ponemos a investigar, y yo creería que en un país con una justicia real, quizás no se dicte sentencia, pongamos por así decirlo, positiva o negativa, pero al menos se investiga y se investiga de forma real. Y cuando se investiga se descubre la verdad. Pero en un país como el actual que nosotros estamos viviendo, gobernados por Noboa, ni siquiera se da pie a la investigación. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente son culpables o inocentes, o como dices tú, ha sido coincidencia, si ni siquiera se empieza un proceso de investigación? Ante una realidad así, a los ciudadanos de a pie, a la gente como yo, como tú y como la mayoría de ecuatorianos,
nos quedan dudas de cuál es la realidad. Y eso es precisamente lo que nos hace creer que no existen las coincidencias y que podría ser un modus operandi o fruto de la causalidad. y que incluso podría ser peor de lo que pensamos. En 2017 teníamos cerca de 900 homicidios. ¿Cómo explicar que 9 años después, ya en el, bueno, 8 años después, en el 2025, hayamos tenido más de 9.000 homicidios, con una tasa que supera las 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes? ¿Cómo Así explicar es. aquello? ¿Cómo decirlo? Noboa no está haciendo un trabajo para poder reducir la violencia, tal y como él mismo lo dijo en su primera campaña electoral y que reafirmó en su segunda campaña electoral. Cerramos el 2025 con aproximadamente 10.000 homicidios. Todos conocemos a alguien cercano que ha sido asesinado por alguna forma indirecta de algún asesinato. Pero también cerramos el año 2025 con 5.738 millones de dólares de remesas. Es decir, quienes están sosteniendo la economía del Ecuador Los son los migrantes. migrantes. Es decir, criticamos a otros países cuando la fuga de compatriotas está en el nuestro. Familias desunidas, esta Navidad y Año Nuevo, con sillas vacías en las mesas, y no es un mal menor. Significa que las familias ecuatorianas están desunidas, que hay niños heridos, que hay madres llorando la ausencia de hijos, que hay hermanos, esposas llorando que no están junto a sus seres amados. Pero sí, somos el segundo país más violento de la región, luego de Haití, y uno de los más violentos del mundo. Durán es de las ciudades más peligrosas del mundo. Y a no decir que la sierra ecuatoriana, que en su gran mayoría era menos violenta, actualmente ya está dentro de las cifras de más violentas. No podemos normalizar vivir, bajar de nuestras casas y contemplar un asalto. No podemos sobrevivir normalizando que salimos a la calle con el miedo de que nos ocurra algo. Actualmente, Fran, la vida ha cambiado tanto en Ecuador que ni siquiera podemos reunirnos con nuestros seres queridos o amigos entrañables porque finalmente no sabemos cuál es la realidad de cada quien. Yo creo que es un reto sobrevivir en Ecuador y lamentablemente es una realidad que tenemos que cambiar. Y al menos nosotros como Revolución Ciudadana queremos comenzar haciéndolo organizándonos. No recuerda con nostalgia aquella época desde el 2007 al 2017, cuando en Ecuador se vivía, se disfrutaba de las playas. Yo recuerdo que la mayor preocupación que uno tenía era quedarse quizás dormido y que el sol en la mañana le quemara el cuerpo a uno, pero ahora uno tiene que salir, pero enviando su ubicación, diciendo Así dónde va a es. estar y con la esperanza de regresar tranquilo, ¿no? Uno ya tiene que ver a todos los lados. Bueno, eso sí se nos ha activado. Yo antes no me No, preocupaba como ahora. y vivir en constante crisis nerviosa. Claro, Vivimos así. Y ¿sabes qué? Lo hemos normalizado y eso es lo que yo siempre creo que no debemos de hacer. ¿Por qué tenemos que normalizar vivir así? No merecemos vivir así. No totalmente. merecemos vivir en crisis constante de nerviosismo. No merecemos salir con el pálpito en nuestro corazón. Entonces, yo sí creo que comparar las problemáticas anteriores con las de ahora, antes se peleaba por la Nutella. La gente se oponía al domingo de bebidas alcohólicas. ¿Qué nos oponíamos a qué? Teniendo un IVA al 12%, teniendo precios de la gasolina la mitad de lo que tenemos ahora.
teniendo un salario básico que subía acorde a las necesidades, una canasta básica que se podía pagar, pero que además era un verdadero reto para subir el sueldo paulatinamente. Había una esperanza de un mejor futuro. La clase baja pasó a ser clase media y la clase media tenía aspiraciones de ser clase alta porque las oportunidades estaban a la vuelta de la esquina. Creo que la realidad del gobierno de Rafael Correa, hasta para los grandes empresarios, era mucho mejor que ahora. Cuando se iba la luz, no solamente que generábamos luz, sino que vendíamos luz. Claro. Actualmente no generamos, no mantenemos la energía que producimos, pero también compramos. Y en el marco de esa compra, mira, está Progen, está TM, etcétera. Todo, todo, todo. Lo que antes teníamos ahora se ve envuelto en corrupción y es lo que carecemos. Y es palpable, ¿no? Tenemos algunos casos, Oloncito también en algún momento. Tenemos el tema de Jenny Ramírez. Quisiera profundizar un poco más de Jenny Ramírez. ¿Cómo comprender que ella, teniendo 24 años, se haya reunido con el alcalde de La Libertad, quien dicho sea de paso, es familiar del asambleísta Andrés Bushmer, y que le hayan utilizado, porque a todas luces estamos hablando de un posible testaferrismo? ¿Cómo comprender aquello? Y hoy veía que la asambleísta Mónica Palacios aseguró que no sería el único caso de testaferrismo de Jenny Ramírez, sino que habrían Ya han otros habido casos otros. más. Entonces, ¿cómo comprender eso? En el Nuevo Ecuador eso ya se vuelve algo común, también se está normalizando el estafarle al Estado, porque los municipios también Enante, son Estado. creo que es preciso decir que en antes dije que se trataba del cantón Santa Elena, me parece que dije, y es precisamente, sí, en Santa Elena, municipio de La Libertad. Son 2,7 millones en terrenos evaluados mucho menos de lo que correspondería vender. Y precisamente lo decías tú, o somos nosotros los malpensados, o son ellos que coinciden con todos los problemas de corrupción que se han vuelto públicos y que gracias a una investigación se han expuesto a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. ¿Qué hubiera pasado si el procedimiento se daba? Si Jenny Ramírez, de apenas 24 años, tenía en su poder 2,7 millones de dólares para comprar terrenos municipales. ¿Qué hubiera pasado si no se descubría que Jenny Ramírez era hija de la empleada doméstica de la ministra de Ye- Novoa, de Cynthia Gelibert. de Cynthia Gelliver, quien ponía, y a mí me parece increíble, Fran, cómo tenía la osadía de poner en un tuit que nuestra asambleísta Mónica Palacio había invadido espacio de su madre cuando son ellos que invaden el presupuesto municipal y público que les corresponden a todos los libertenses y a todos los ecuatorianos. Entonces, o ellos son tan audaces o nos creen tan tontos. ¿Cuál de las dos crees que sea? Bueno, desde el inicio sabemos lo que ha querido hacer Daniel Noboa, ¿no? Verle la cara al pueblo, pero por suerte existen asambleístas como Mónica Palacios, periodistas como Andrés Durán y algunos investigadores que han logrado develar precisamente estas corrupciones. Y hay también anclando al tema de la libertad, cómo comprender que el asambleísta alterno de ADN haya comprado la posta y a Radio Centro cuando él tenía en sus declaraciones no más de $50,000. Bueno, poco más de $50,000. También es ya, por eso digo, ¿es coincidencia o es un modus operandi en el Nuevo Ecuador todas estas irregularidades? Bueno, yo creo que esa pregunta deberíamos hacérsela a los ecuatorianos para exigir una verdadera justicia, o al menos, como te decían antes, una verdadera investigación donde no se salpiquen los intereses políticos que al parecer sí están salpicando. Entonces necesitamos vivir mejor y necesitamos que exista una real justicia
comenzando por una investigación seria que al menos nos garantice a los ecuatorianos que están gobernando para nosotros. Pero ¿qué podemos exigirle, Fran, a un presidente que nos visita de vez en cuando y que cuando se va de vacaciones las extiende, regresa a dar un discurso y luego se vuelve a ir del país? ¿Qué va Y a a conocer propósito, nuestras necesidades reales? y a propósito de aquello que era el tema clímax, ¿qué puede dar Daniel Noboa en Davos? Davos, Suiza, donde va a ser realizado el Foro Mundial de Economía. Él va a exponer, y agárrense bien, amigas y amigos, sobre seguridad y desarrollo. Y yo te pregunto, Melissa, ¿qué podría llegar a exponer Daniel Noboa sobre seguridad y desarrollo en Davos, Suiza? Bueno, yo creería que su exposición va a ser cómo ejecutó el plan Fénix en el Ecuador y lo convirtió en el país más inseguro de la región y uno de los más inseguros del mundo. ¿Cómo es que tenemos 10.000 homicidios culminados en el año 2025? O sea, yo creo que en el desarrollo, por ejemplo, que va a ser parte de su exposición, cómo es que los índices de pobreza son tan altos, cómo es que la desigualdad ha crecido tanto. Yo creo que hay que tener un alma y un corazón bastante fortalecido, fuerte, para ir a hablar a otro país de una realidad que no lo digo yo ni lo dices tú, lo dicen los números, lo dicen los índices, lo dice la calle. Salir de tu casa, ahí ya es un verdadero resultado de la realidad del Ecuador. Daddy Yankee diría, los números hablan por sí solos y son escalofriantes. En el tema, ¿no crees que le haría falta también hablar de energía eléctrica? Digo, para ya ponerle una cereza al pastel de esa conferencia que va a dar en Davos, Suiza. Claro, como tuvimos meses con la luz dosificada casi por cuentagotas, o sea, y que actualmente corremos el riesgo incluso de volver a tener esa misma realidad. Realmente es increíble. Yo creo que no, ni siquiera tengo palabras para poder decir la osadía con la que el presidente va y se presenta a otra nación mientras termina sus vacaciones en otro país. Y al final de cuentas, Daniel Noboa visita al Ecuador de vez en cuando, o cómo se le podría comprender al presidente viajero que tenemos actualmente. Definitivamente el que más trabaja en el Ecuador, antes que él y cualquier otro ciudadano, es su piloto, es quien lo ha trasladado durante muchos destinos al que él ha ido, incluso con agendas privadas siendo presidente. Mira, todo está mal. Hay muchas cosas que están mal. Sin embargo, te insisto, Fran, de eso se trata precisamente mi designación, así como la de los otros postulantes al buró, de hacerle frente con valentía a una realidad que si nos ponemos a ver a cada detalle, en cada arista de nuestro país, una es más deprimente, una más es más deprimente que otra. Así que, mira, Fran, muchas cosas están mal, pero no hay que perder la esperanza que desde acá podemos hacer fuerza para volver a tener un gobierno decente, operativo, digno, humano, como ya lo tuvimos. Un último comentario para quienes nos ven a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, Smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron a En Retrospectiva y están aportando con sus comentarios al debate nacional. Bueno, a toda nuestra militancia, a toda la gente que quizás no es parte de nuestro partido político, que es la Revolución Ciudadana, quiero que vean en este lado de la política una oportunidad para no solamente ser incluido, sino también ser tomado en cuenta en nuestras decisiones. Necesitamos que la ciudadanía, de forma urgente, tome postura ante una realidad que es devastadora. En Ecuador muchas cosas están mal, pero sobre todo, y lo que está en riesgo, es nuestra vida misma, la vida de nuestros seres queridos, el futuro de nuestros hijos, el futuro de los hijos de nuestros hijos.
de quienes más amamos. Nos estamos jugando la vida misma por mejorar una realidad que actualmente es indolente, sufrible, devastadora. Así que a todos quienes a través de las redes sociales ven con claridad la realidad de un país, es momento ya de decirle basta a un gobierno ausente, a un gobierno indolente y de decirle sí a la postura ciudadana y desde nuestro metro cuadrado ayudar a tener un mejor país. Vean en mí la representatividad de una militante, sí, de una mujer, pero sobre todo de una madre, de una persona consciente de la realidad del país, que desde su corta edad, a mis cortos 32 años, espero poder mejorar al menos la calidad de vida de quienes estén a nuestro alrededor. Y ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la Revolución Ciudadana, estando y siendo parte del Buró Nacional, esa responsabilidad no solamente me hace feliz, sino que me compromete doblemente con los nuestros, con mi provincia y sobre todo con mi patria amada. Han sido las apreciaciones de la abogada, comunicadora social, asambleísta alterna y ahora candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana, Melisa Zambrano, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Y, dicho sea de paso, felicitarte por esta nominación. Chévere ver a jóvenes que están tan comprometidos con el mejoramiento del país. Eso es algo que debería seguir impulsándonos para lograr conseguir esa transformación social que antes la teníamos y que ahora sabemos cómo ha sido el retroceso monumental que hemos tenido en estos últimos años. Gracias, Fran. Ahora me voy a conectar con nuestros hermanos migrantes de Reino Unido, así que gracias por haberme hecho parte de este espacio y como siempre, bienvenido a mi tierra, bienvenido aquí todos quienes quieran venir a esta convención que nos une en corazón, en alma y en espíritu revolucionario.